La NASA confirma la existencia de agua líquida en la superficie de Marte. Para empezar, que exista agua en forma sólida en la superficie y en forma gaseosa en la atmósfera es algo conocido desde hace décadas. La primera confirmación espectral data de principios de los años 60, pero se sospechaba su presencia desde mucho antes. Marte posee evidentes casquetes polares formados por agua y dióxido de carbono, y además la sonda Mars Odyssey descubrió hace más de una década que existe abundante hielo superficial en todo el planeta, con la excepción de las regiones ecuatoriales. Poco después, la sonda Phoenix demostró en 2007 que el hielo en las latitudes polares de Marte no solo es abundante, sino que se encuentra a pocos centímetros de la superficie. Además, distintas sondas han detectado los restos de numerosos glaciares que cubren la superficie. Bueno, teniendo en cuenta que con una temperatura media de menos 60 grados centígrados y una presión atmosférica inferior al 1% de la Tierra, la existencia de agua líquida en Marte de forma estable se supone que sea simplemente imposible en la actualidad. Evidentemente, desde que la Mariner 4 descubrió que la densidad de la atmósfera marciana es una fracción de la terrestre, sabemos que el agua líquida no puede existir en Marte durante largos periodos de tiempo. Pero también sabemos que de tanto en tanto los violentos impactos de asteroides y cometas son capaces de fundir el hielo superficial y hacer que el agua recorra la superficie durante unos minutos antes de evaporarse o congelarse. Al mismo tiempo, desde que la sonda Mariner 9 observe en detalle la superficie marciana, se sabe que el agua líquida sí fluyó en el pasado, como demuestran multitud de accidentes geográficos. Obviamente, Marte tuvo hace miles de millones de años una atmósfera más densa que permitió la existencia de lagos, mares y hasta océanos durante largos periodos de tiempo. Más recientemente, el rover Curiosity ha confirmado que en el cráter denominado Gale existieron varios lagos de agua líquida con pH neutro y sin salinidad excesiva. El rover Opportunity también descubrió que en Meridiani Planum hubo lagos, pero eran muy ácidos con pH muy bajo, o sea, condiciones compatibles con la vida tal y como la conocemos. Siguiendo con la misma línea de investigación, sabemos que el tema del agua en Marte es más complejo de lo que parece. A finales de los años 90, la sonda Mars Global Surveyor, o MGS, equipada con su potente cámara MOC, descubrió unos misteriosos barrancos en los bordes de varios cráteres. Los barrancos eran estructuras jóvenes y algunos cambiaban de aspecto en espacios de pocos meses o años, así que se sugirió que estaban formados por flujos de agua líquida asociados con acuíferos superficiales. En su momento los barrancos fueron todo un fenómeno mediático porque parecían sugerir que, contra todo pronóstico, de vez en cuando en Marte sí que podía fluir el agua líquida. El descubrimiento se fue desinflando a medida que varios investigadores propusieron que la mayoría de los barrancos eran el resultado de avalanchas de polvo o estaban causados por sublimación de depósitos de dióxido de carbono. Pero como los galos de Asterix, no todos los barrancos pudieron ser explicados por estos fenómenos y unos pocos resistieron tenazmente todo intento de desvincularlos con el agua líquida. Y efectivamente, para el 2010, las imágenes de estos barrancos tomadas gracias a la cámara HiRISE de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter demostraban que determinados barrancos compartían una serie de características compatibles con formación por parte de agua líquida. Las nuevas características del terreno se las denominaron líneas recurrentes en pendientes. Estas líneas son estrechas, de entre 0,5 y 5 metros, de color oscuro y que aparecen en las laderas de algunos cráteres marcianos. Son relativamente frecuentes en las paredes de cráteres con una pendiente superior a los 20 grados y que están siempre orientados hacia el ecuador del planeta, por lo que se ven en verano se alcanzan temperaturas de entre menos 20 grados y 0 grados centígrados. La mayoría de los cráteres donde se ha confirmado su presencia están en el hemisferio sur, en regiones con gran cantidad de hielo subterráneo, aunque hay varios candidatos en otras zonas. Pese a que se han podido apreciar estas líneas en decenas de cráteres, solamente se han confirmado que aparecen y desaparecen. Las líneas recurrentes en pendientes surgen durante el verano marciano y se desvanecen, a veces hasta desaparecer durante el invierno del planeta rojo.
Hace un buen tiempo, los datos de la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter y otras sondas parecían confirmar que efectivamente estas líneas están causadas por agua líquida. Bueno, básicamente la novedad se basa en que además de las imágenes de la cámara HiRISE, se han usado datos del espectrómetro CRISM, Compact Recognized Imaging Spectrometer for Mars, otro instrumento a bordo de la Mars Reconnaissance Orbiter, para confirmar que las líneas han sido creadas por agua líquida ricas en sales. Y es que el CRISM, un espectrómetro que trabaja en 544 canales distintos del visible y el infrarrojo cercano, ha descubierto que las líneas recurrentes en pendientes están relacionadas con salmueras formadas por una mezcla de agua y sales. Las zonas estudiadas corresponden a los cráteres Palikir, Horowitz y Hale, así como el cañón Cóprates y Acidalia Planitia. El problema de este tipo de estudios es que el CRISM tiene una resolución de 18 metros por píxel, muy inferior a la de la cámara HiRISE, que es de 25 centímetros por píxel, así que los investigadores han desarrollado una técnica para extraer información espectral de cada píxel independiente. Si nos basamos en la temperatura y presión atmosférica marciana, nadie imaginaría agua líquida en su superficie, pero la presencia de sales permite reducir el punto de fusión del hielo hasta los menos 70 grados centígrados, retrasando su evaporación y permitiendo que el agua fluya más fácilmente en la superficie del planeta, aunque en ningún caso de forma permanente. Pero hay que mencionar que las sales marcianas no son similares a las sales terrestres, formadas principalmente por cloruro de sodio, nitratos y sulfatos, sino que están compuestas principalmente por percloratos. Los percloratos, como por ejemplo el perclorato de calcio, son sales formadas a partir de ácido perclórico, y su gran abundancia en el regolito marciano fue toda una sorpresa inesperada que nos regaló la misión Fénix. Entonces, el CRISM ha detectado la presencia de percloratos y cloratos de magnesio. Por otra parte, el equipo de instrumento español REMS del Curiosity se ha basado en la presencia de percloratos en el regolito marciano para sugerir que en Marte podrían formarse pequeñas cantidades de agua líquida cada noche. No obstante, el origen del agua de las líneas recurrentes en pendientes no está muy claro aún, teniendo en cuenta la extremada aridez del Marte actual. No es evidente que el agua proceda del hielo subterráneo, y se ha sugerido que su origen sea la atmósfera marciana, aunque los modelos no han conseguido explicar cómo una atmósfera tan tenue pueda suministrar tanta agua. En conclusión, parece que hay un ciclo de agua en Marte cuyos detalles se nos escapan, pero a medida que enviemos más y más máquinas capaces de realizar estudios detallados de los elementos químicos, estaremos más cerca de desvelar los secretos del misterioso planeta rojo. Más allá de las hipótesis relevantes e irrelevantes, no podemos negar que existe una posibilidad alta de vida microbiana en Marte. Si tenemos en cuenta los tardígrados, por ejemplo, es muy probable que la vida esté prosperando en algún lugar de la geografía marciana. ¿Y ustedes qué piensan? Deja un comentario y una opinión crítica sobre el tema. Muchas gracias.